Acepta, gracias. ¿Dónde pongo acá, no? Buenas tardes, Miss. Hola, hola niñas, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Paz y bien, niñas. Paz y bien. ¿Quién está más? Hola, Gaila. Paz y bien, niñas. Paz y bien, Miss. Paz y bien. ¿Me escuchan todas? Sí. Muy bien. ¿Cómo han estado, niñas? Bien, Miss. Qué bueno. ¿Qué cosa va a enseñar? ¿Qué curso va a enseñar? Personal, social, ¿Han Yanel. observado el video que les he compartido en el CIA web? ¿Niñas? ¿Sobre qué, Miss? Del sitio web, dice. Yo no. Había compartido un video en el CIA web. Tienen que estar constantemente mirando la plataforma, porque ahí todos los docentes estamos publicando diversos videos para complementar lo que hacemos en clase. ¿Ya? Entonces, en su horario, ya ahí se establece clase Zoom, pero también aparece como, digamos, personal social y video. Ese día que les corresponde el video, ustedes tienen que estar observando el CIA web, ingresar con su cuenta, con su contraseña, y ahí los profesores les van a estar enviando videos, material complementario para ustedes. Yo, por ejemplo, lo envié la semana pasada. ¿Cuántas de ustedes lo han visto? ¿Ninguna? Llanos, Serna, Ariadne, ¿lo viste? Sí, ¿no? Gaela también. Muy bien. Listas. Entonces, las que no lo vieron, por favor, ya, para la próxima ingresar al SEA web para estar observando los videos que voy a ir publicando para que ustedes ya lo vayan observando y ya vayan teniendo un poco más de conocimiento de lo que se va a tratar en cada clase. ¿Ya? Muy bien. Son 10 los que están ingresando. Muy bien. Muy bien, niñas, vamos a comenzar, ¿sí? A ver, atentas. Durante el desarrollo de la clase, silencio, ya concéntrense lo máximo, al máximo aquí, para que puedan entender, ¿sí? Ok, Miss. Voy a silenciarlas a todas para evitar interrupciones, ¿sí? Muy bien.
Vamos a observar este PowerPoint. A través de él voy a explicar el tema. ¿Sí? A ver. Muy bien. Antes de comenzar, ¿sí? Voy a hacer referencia un poco a lo que envié en el video. ¿Sí? El día de hoy vamos a tratar acerca de una de las más grandes rebeliones ubicadas principalmente en la selva o en la Amazonía del Perú. ¿Sí? Esta va a estar encabezado por este personaje. Se llama Juan Santos Atahualpa. ¿Ya? Juan Santos Atahualpa. Vamos a observar, ¿ya? ¿Cuáles fueron, pues, qué es lo que hizo él? ¿Por qué razones tuvo que rebelarse? ¿Contra quiénes tuvo que rebelarse? ¿Sí? Es muy importante tomar en cuenta estos puntos para entender el tema. ¿Sí? Entonces, este Juan Santos Atahualpa, ¿ya? Va a liderar una de las rebeliones que destacan en la parte amazónica, en la Amazonía de nuestro país. ¿Sí? Pero vamos a conocer un poco más de él. ¿Ya? Tenemos que saber quién fue Santos Atahualpa, ¿ya? ¿Quién fue este personaje del cual, bueno, en este día nos toca hablar? Es este personaje. Su apariencia ya salta a la vista, ¿no es cierto? Tiene pues una característica indígena. Indígena, ¿no es cierto? Entonces, también podemos identificar pues que él tiene sobre su cabeza un distintivo que lo hace importante, porque él era un cacique, o sea, el líder de un pueblo, ¿ya? Sin más rodeos vamos a iniciar y vamos a conocer mucho más de él. A ver, ¿quién fue? Él fue un noble, un indígena noble. Recordemos que cuando ustedes trataron, pues, acerca de las clases sociales en el virreinato, hemos identificado que no solamente los españoles eran nobles y tenían ciertos privilegios, sino que también los indígenas que tenían descendencia ya de los incas eran también nobles. Entonces, por lo tanto, se dice que él fue un descendiente de un inca. Ya él se hacía llamar como tal, por eso era noble. Él nació en Cusco, en la provincia o en una provincia cercana, o algunos indican que él nació pues en Ayacucho, ¿sí? Entonces, este es su lugar de nacimiento. Fue educado por los jesuitas, ¿sí? Pero ¿quiénes eran los jesuitas? Pues los jesuitas eran religiosos en aquella época. Durante el virreinato habían llegado una serie de órdenes religiosas aquí al virreinato del Perú para enseñar lo que es la religión católica y todo lo que tenga que ver con él, para evangelizar. Entonces, a él lo educaron los jesuitas, una orden religiosa llegada desde España, ¿sí? Pero fue educado, ¿por qué? Porque él fue un indígena noble, pues. Un indígena del común, del pueblo, no podía ser educado y no podía acceder a la educación. Por lo tanto, él al ser un indígena noble, él ingresaba a lo que es el aspecto o tenía el privilegio de educarse con ellos. ¿Sí? Hablaba latín y varios dialectos selváticos. Obviamente, él tenía mucho conocimiento porque era educado por estos jesuitas. Es por ello que aprendió el latín y también lenguas aborígenes de la parte amazónica. E inclusive hay algunos que indican que este personaje pudo haber viajado a Europa y también a África. Imagínense ustedes. Y este personaje se hace llamar Juan Santos Atahualpa porque él se autoafirmaba como descendiente del Inca Atahualpa, el último de los incas, ¿sí? Entonces, él decía, yo soy descendiente de Atahualpa, por lo tanto,
me llamo Juan Santos Atahualpa. ¿Ya? Entonces ya sabemos quién era este personaje. Pero como ya les decía inicialmente, él inicia o se da una rebelión encabezada por él, ¿no es cierto? Pero ¿por qué se rebela? ¿Contra quiénes se va a rebelar? O sea, uno no se rebela por así de la nada o porque se le da la gana. Tiene que haber una razón, un motivo, ¿cierto? Ahora vamos a conocer cuáles fueron las causas para que este personaje se pueda rebelar. ¿Ya? Cuando él habitaba o cuando él estaba en aquella época en la parte amazónica, observaba que la población de aquel entonces, de la parte de selva, los nativos, eran explotados en cuanto al trabajo obligado. ¿Por parte de quién? De otra orden religiosa llamada los franciscanos. Esta orden religiosa, pues, estaba en ese lugar para evangelizar a los indígenas o a la población nativa, ¿sí? Pero estos cometían abusos ante la población y él estuvo observando todo esto. Y por ello, pues, aquí está un misionero franciscano, ¿ya? Y un indígena. Y otra de las causas, pues, que tenemos que destacar también de manera genérica es que existía abuso de parte también de los que buscaban oro en un lugar llamado el Cerro La Sal, ubicado en la selva central del Perú, ¿ya? Pero vamos a indicar puntualmente cuáles fueron esas causas exactas por las cuales él se rebeló. Miren, los nativos eran obligados a trabajar mediante la mita. La mita, ¿ya? ¿Qué era la mita? Pues la mita eran trabajos forzosos, ¿ya? Que muchas veces venía con diversos abusos a la población. Y lo hacían pues para el gobierno español. O sea, a los indígenas o a los nativos se les obligaba a trabajar de manera forzada, sin descanso, quizás sin alimento, con maltrato, ¿ya? Y esto era llamado pues la mita. Entonces todos estos abusos a través de la mita, como podemos observar acá, hay varios indígenas trabajando, ¿sí? Y aquí están los españoles en la parte selva, ¿ya? Entonces, esta fue una causa primordial por la cual se inicia la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿ya? También se evidenciaba pues ciertos abusos, como ya lo venía diciendo. Entonces, una primera causa fue la mita, ¿no? El trabajo forzoso hacia sus hermanos nativos de la selva. Otra, los franciscanos. Los franciscanos, como ya lo venía diciendo, ellos se encargaban de evangelizar a la población, pero cuando los franciscanos también observaban ellos, los religiosos, los abusos que realizaban los españoles contra estos nativos, ellos no hacían nada para defenderlos. Es por ello que inclusive también de parte de los franciscanos existía un abuso para la población, para los nativos, ¿ya? Entonces, ahí podemos observar el abuso de parte de esta orden religiosa, los franciscanos, que no los defendían y aparte también los maltrataban a los nativos, ¿no? Y otra de las causas también que tenemos que destacar para que Juan Santos Atahualpa se pueda rebelar, o para que se rebele, es que los españoles trajeron consigo al momento de ingresar al territorio peruano, e inclusive desde la llegada de Colón, ¿ya? Los europeos habían traído diversas enfermedades como la viruela y el sarampión, y estos pues traía como consecuencia la muerte de muchos nativos, de muchos indígenas, ¿sí? Entonces, ante esa situación, ya también se revela Juan Santos de Atahualpa. En la imagen, por ejemplo, podemos observar que hay personas que están atendiendo esta enfermedad como la viruela y también pues el sarampión. Para aquella época esas dos enfermedades eran muy letales, mataban una gran cantidad de personas. Recordemos que antes de la llegada de los españoles no existían estas enfermedades,
Inclusive, las enfermedades también llegaron en las diversas embarcaciones, las ratas que transmitían una enfermedad llamada la peste bubónica, que también trajo consigo la muerte de muchos indígenas. Entonces, esta va a ser otra de las causas, ¿sí? La introducción de parte de los españoles de diversas enfermedades, ¿ok? Entonces ya observamos 3 causas fundamentales para que Juan Santos Atahualpa se rebele, ¿ya? Muy bien, entonces todos esos abusos fueron la causa para que se llevara a cabo la rebelión. Muy bien. Es por ello que Juan Santos Atahualpa proponía lo siguiente. ¿Qué es lo que proponía él? Primero, eliminar pues el trabajo en las mitas, ese trabajo abusivo para los nativos, eso es lo que él quería eliminar, ¿no? Eso es lo que él proponía con su rebelión. ¿Ya? Es por ello que se reúne con todos los nativos de la selva y les propone eso, eliminar la mita, porque era un trabajo abusivo. Otro, la restauración de un nuevo gobierno donde lideraran o donde estuviera encabezado por los incas. Entonces él decía, pues, hay que finalizar con este gobierno español que nos somete, nos maltrata a los indígenas, a los nativos, y hay que instaurar un nuevo gobierno donde gobiernen nuevamente los incas. Esa era la propuesta que él tenía. Y otra de las propuestas, pues, ya, es la expulsión de los españoles y de los africanos del Perú. Pero los españoles y los africanos, ¿qué hacían ahí? Los africanos eran ingresados a la parte selva para poder trabajar para los españoles. Ellos estaban pues explotando el oro en la parte selva. Es por ello que los nativos también no los querían en ese lugar, ¿sí? Así es que su propósito no solamente era votar a los españoles, sino también a los africanos, que estaban también de alguna manera en una posición de esclavos, ¿no? Esclavizados por los españoles. Muy bien. Pero para llevar a cabo estas ideas, todo lo que proponía, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo? Él no iba a enfrentarse solo, ¿no? A una cantidad de españoles, a los franciscanos, no lo iba a hacer solo. Así es que va a buscar apoyos de los diversos grupos nativos para poder llevar a cabo todo lo que él proponía, ¿sí? O sea, este sistema de explotación colonial para poner fin a todo esto. Y bueno, los nativos que lo apoyaron fueron los Ashanincas o también los Campas, se les denomina así, los Amuechas, los Machiguengas y los Conibos. ¿Y quiénes son ellos mismos? Son grupos étnicos que apoyaron a Juan Santos Atahualpa para sublevarse, para iniciar su rebelión. Porque Juan Santos Atahualpa no lo iba a hacer solo, ¿sí? Se necesitaba un gran grupo de personas para enfrentarse a los abusivos, ese grupo español, ¿ya? Entonces, ellos se enfrentaron pues a los españoles en diversos eh, enfrentamientos, diversos conflictos, entre otros, que vamos a ver más adelante. Muy bien. ¿Cuándo se llevó a cabo esta rebelión? Esta rebelión se llevó a cabo durante los años de 1742 hasta el año de 1756. Quiere decir que duró aproximadamente unos 10 años, ¿sí? 10 años. Pero ¿dónde? En la actualidad podemos identificar dónde se llevó a cabo. A través de este mapa podemos encontrar que se llevó a cabo en la selva central, ¿sí? Aquí podemos encontrar los diversos grupos, según la zona en la cual se ubicaban. Acá están los Ashanincas, ¿sí? Entonces, esto es en la actualidad la selva central. Y se le denominaba, pues, el Gran Pajonal, ¿ya? Así se le denominaba el lugar donde se llevó a cabo su rebelión, el Gran Pajonal. Entonces, destacamos que el Gran Pajonal para aquella época, lo trasladamos a nuestras épocas,
son las regiones, es la región de Junín, entre las cuales se encuentra Tarma, Oxapampa y Chanchamayo, quiere decir la selva central, ¿sí? Selva, la parte selva. Muy bien. La rebelión, a ver, ¿cómo es que se llevó a cabo? Juan Santos Atahualpa, ¿ya?, va a iniciar destruyendo las misiones franciscanas. Y obviamente, enfrentándose a ellos, pues va a lograr su expulsión, ¿sí? Va a lograr su expulsión. A ver, él establece su cuartel en el Gran Pajonal. En este lugar donde se lleva a cabo su rebelión, ahí establece su cuartel juntamente con todos los nativos que lo apoyaban. Pero los españoles no se quedaron atrás. Para poder defenderse, establecieron su cuartel llamado Quimiri, ¿sí? Ahí está Juan Santos Atahualpa, y al costado de él están todos los nativos. Podemos observar ahí con armas propias de esa región, con lanzas, con flechas, para poder enfrentarse a los españoles. Y al costado o al frente de Juan Santos Atahualpa podemos ver a la orden religiosa. Observando esa imagen podemos destacar que Juan Santos Atahualpa les está diciendo que se retiren definitivamente de los pueblos nativos, porque ya no quieren que los evangelicen, porque los franciscanos, a pesar de observar los maltratos que los españoles cometían contra los nativos, ellos no hacían nada y encima abusaba también de la población de manera cruel, ¿no es cierto? Es lo que se puede observar en esa imagen, en la posible conversación que tuvieron Juan Santos Atahualpa con esta orden religiosa llamada los franciscanos. ¿Sí? Muy bien. Todas las expediciones españolas fueron derrotadas. Hubo muchos enfrentamientos entre los españoles, ¿ya?, y los nativos de la selva encabezados por Juan Santos Atahualpa. Pero acá nos dice que todas estas fueron ganadas por Juan Santos Atahualpa, ¿ya?, y perdidas pues por los españoles. Pero y la superioridad de armas y todo eso, en este caso, había algo que favorecía a los nativos de la selva. Es que ellos conocían muy bien su geografía. Por ejemplo, si nosotros observamos y nos vamos a la parte selva, podemos observar que la geografía es muy hermosa si nos vamos de viaje o nos vamos de paseo, ¿no es cierto? Respirar aire puro y todo ello. Pero imagínense ustedes, estar ahí en ese lugar y ser nuevos en ese lugar, de alguna manera nos hace propensos a muchos peligros. Primero los animales, nos podemos perder en la selva, entonces nosotros no somos conocedores de la selva a perfección. Algo distinto sucede con las personas que viven ahí, ¿cierto? Ellos se pueden ubicar y fácilmente no se pierden en el bosque, ¿no es cierto? En cambio, nosotros sí lo haríamos, porque no conocemos muy bien la geografía de la selva. Lo mismo sucedió con los españoles. Una gran desventaja para ellos era no conocer la selva. Y la ventaja para los indígenas es que ellos conocían a perfección la zona en la cual vivían, y esto fue utilizado a favor de los nativos para poder ganar muchos de sus enfrentamientos contra los españoles, ¿sí? ¿Ves? Entonces, la estrategia militar que tuvieron ellos, los nativos, encabezados por Juan Santos Atahualpa, fue principalmente que ellos conocían la selva, algo que los españoles no. Un historiador nos indica, por ejemplo, nos explica que muchos de los españoles huyeron de ese lugar. ¿Por qué? De alguna manera se vieron por picaduras de mosquitos o algunas fieras que estaban por ahí, felinos. Entonces, todo esto, algunas enfermedades, se perdían en el bosque. Entonces, al no conocer esto, entonces muchos de ellos se retiraban o eran vencidos fácilmente por los nativos, ¿sí? Entonces, la estrategia militar de parte de Juan Santos Atahualpa era conocer, sobre todo, el lugar donde ellos habitaban, la selva, para poder ganar a los españoles, ¿sí?
Es por ello que la rebelión pudo mantenerse durante 10 años. 10 años, ¿sí? Muy bien. ¿Cuáles eran las consecuencias? Teniendo en cuenta que Juan Santos Atahualpa y su gente habían ganado todo el tiempo a los españoles, ¿ya? ¿Cuáles eran las consecuencias? El Gran Pajonal, o sea, lo que es hoy la Selva Central, Junín, todo ello, quedó libre, ¿no? Definitivamente libre del dominio español. De alguna manera, Juan Santos Atahualpa logró su cometido, ¿no? Él inicialmente tenía pensado retirar o sacar definitivamente a los españoles y lo logró, ¿sí? Entonces, el Gran Pajonal queda libre de dominio español. Otra de las consecuencias fue que la evangelización se detuvo por la expulsión de los franciscanos. Obviamente, si en el enfrentamiento los nativos ganan a los españoles, ya militarmente, los franciscanos no tenían nada que hacer ahí, así es que se retiran ellos también, se van, ya no iban a estar evangelizando esa zona, ¿sí? Entonces, Juan Santos Atahualpa, ¿ya? Específicamente nos dicen acá algunos investigadores, historiadores, dicen que no se sabe con seguridad cómo es que murió este personaje, ¿no? No se sabe cómo es que murió. Pero algo que sí se sabe es que nunca fue derrotado, ¿ya? Nunca fue derrotado. Y bueno, pues, y si ustedes me preguntan, Miss, él quería la independencia del Perú en total, se puede indicar que Juan Santos Atahualpa es un personaje que quiso que se vayan los españoles de todo el Perú, no de todo el Perú, sino que específicamente solo del Gran Pajonal, de la selva. Pero esto va a servir como base para que años más tarde, inclusive con la llegada de Tupac Amaru, ¿ya? Y inclusive después de la rebelión de Tupac Amaru, existan otros personajes que quieran la libertad, ¿ya? O la independencia del Perú. Obviamente que esto se va a lograr para los años de 1824 todavía, pero esto podría servir, la rebelión de Juan Santos Atahualpa, como una base, ¿ya? Para que vinieran otras personas y tuvieran ideas de liberación de los españoles, ¿sí? Muy bien. Eso sería todo en ese aspecto. Listo, niñas. A ver, ¿hay alguna duda con respecto a lo que acabo de explicar? Entonces ya sabemos quién es Juan Santos Atahualpa, ¿no? Él en realidad era un noble muy importante, ¿ya? Y pues él nació, se dice que nació en Cusco, otros dicen que nació en Ayacucho, y hay algunos historiadores que dicen que en realidad no se sabe con la ciencia cierta dónde nació específicamente este hombre, pero lo cierto es que sí lideró una rebelión muy importante para defender a los nativos de la selva, o también llamada el Gran Pajonal, ¿sí? Muy bien, a ver, si tuvieran alguna pregunta, a ver qué hacerme. ¿Ninguna? ¿Génesis? ¿Nada? Muy bien, entonces, ¿hasta qué hora tenemos? Perdón, hasta las 6:15, ¿no es cierto? 15 minutos más. Entonces, niñas, les voy a hacer ver, desarrollamos mejor el módulo, ¿sí? Vamos a avanzar con el desarrollo del módulo para que quede un poquito más claro este aspecto o el tema que acabo de explicar, ¿sí? A ver su módulo. No tengo ficha. Está en la página 268. Yo pensaba que era esta re más baja. Pues es, hermano. No,
rebelión de Juan Santos Atahualpa. Ah, exacto. Muy bien. Personas sociales. Otra minimización. Miss, ¿qué página era? La página 268. 268. Gracias, Miss. Ni yo no lo tengo. ¿No tienes el módulo, hija? Ay, no. Ya, entonces, pero te falta recogerlo, ¿no? Mi módulo. Francesca. Sí, Miss. Ya, muy bien. Entonces, observa ya, hija. Igual voy a hacer un video para poder resolver el módulo también. ¿Sí? Damaris, ¿también tú no tienes el módulo? Miss, yo sí ya. tengo. Ya, muy bien. Ya, ahí está bien. Muy bien, a ver. Vamos a responder las preguntas, ¿ok? Dice, a ver. ¿Dónde se realizó la sublevación de Juan Santos Atahualpa? ¿Dónde se realizó la sublevación de Juan Santos Atahualpa? La selva central, Miss. Ya, pero ¿cómo se llamaba específicamente? Les había dicho que en la actualidad está conformado por, ¿cómo, hija? El Gran Pajonal, ¿ya? El Gran Pajonal. ¿Ya? El Gran Pajonal. Muy bien, el Gran Pajonal. Entre paréntesis pueden ponerle la selva central, ¿ya? Entre paréntesis, la selva central. ¿Ya? El Gran Pajonal, entre paréntesis, la selva central. ¿Ya? Muy bien. Listo. A ver, la segunda pregunta dice, las causas que dieron origen a la rebelión de Juan Santos Atahualpa. ¿Cuáles serían las causas? Miss, fueron... Los nativos eran obligados a trabajar mediante la mita por... Muy bien, ¿ya? Los trabajos en la mita. O simplemente ponen la mita nada más, ¿ya? La mita ya saben que es un trabajo forzoso. Y entonces la primera causa sería la mita, ¿ya? La mita. Los franciscanos no hacían nada por defenderlos e incluso ellos mismos maltrataban a los nativos. Muy bien, ¿no? Entonces, resumiendo, esto sería el abuso de los franciscanos, ¿sí? Muy bien, el abuso de los franciscanos, ¿ya? ¿No había abuso a los indígenas? Ya está bien, pero ¿de quiénes venía esto? De parte de los franciscanos, pues ya, abuso de parte de los franciscanos o abuso de los franciscanos, porque ya se sabe para quién, ¿no? Para los indígenas. Abuso de los franciscanos. Franciscanos, ya mis. Ajá. Y la tercera sería, pues, la tercera causa sería la... Los españoles introdujeron una serie de enfermedades Muy que bien, causaron las la muerte de numerosos enfermedades, niños. muy bien, las enfermedades, ¿ya? Que introdujeron los españoles, ¿sí? Las enfermedades. Ya mis. Muy bien, entonces no hay que olvidarse estas tres causas, ¿ya? Importantísimas para que se dé la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Dice, a ver, en este juego y aprende, ustedes lo realizan, ¿sí? Con mucho más tiempo, agarran sus colores, todo ello, ¿sí? En este laberinto. Por ejemplo, si quienes apoyaron a Juan Santos Atahualpa, ahí están todos los piros, los chillapoyas, los motillones, los amueches, los olivos, los achanincas, los chillaos. ¿Lo hiciste? Muy bien. ¿Sí? Las que ya lo hicieron, perfecto. ¿Ya? Entonces utilizan sus colores, ¿ya? Para que puedan realizar este laberinto, ¿ok? Seguimos entonces. Ubica el lugar donde se realizó la rebelión de Juan Santos Atahualpa. ¿Dónde es? A ver.
En esta parte de aquí, ¿no es cierto? En esta parte de aquí. Entonces ponemos un círculo acá alrededor de esto, ¿sí? Acá en esta parte. Ya. Ya, aquí. Ya, aquí en esta parte. Ya, Miss. Ya, muy bien, listo. La lectura, a ver, voy a leerlo yo, ¿ya? Dice, Ok. Juan Santos Atahualpa estableció su cuartel general en el Gran Pajonal, luego de destruir 25 misiones franciscanas y expulsarlos de la selva. Rápidamente, el virrey Marqués de Villa García mandó expediciones militares en 1742 y 1743. Los españoles fueron derrotados gracias a una estrategia militar adecuada para el terreno del monte, la guerra de guerrillas. La estrategia de emboscadas fue utilizada por los hombres de Juan Santos Atahualpa durante los 10 años que duró el movimiento. Asimismo, se produjeron tomas de algunas ciudades importantes por algunos pocos días, lo que, si bien no significa ningún éxito militar, a largo plazo afectaba la moral de los españoles y conseguía difundir los logros del movimiento en amplias zonas del virreinato, mientras hacía aumentar el sentimiento de inseguridad. Muy bien, entonces, todo esto en parte ya les he explicado, ¿no? Los ataques que realizaba Juan Santos Atahualpa, ¿ya? Entre otros. A ver, según la lectura, dice, ¿cuáles fueron las primeras acciones de Juan Santos Atahualpa? A ver. Expulsar a los franciscanos. Ya, muy bien, ¿es cierto? La expulsión de franciscanos o la destrucción de misiones franciscanas, ¿no? Ahí mejor ponemos eso, ¿ya? La destrucción de misiones franciscanas, ¿ya? La destrucción de misiones franciscanas, ¿ya? Nos dice que fueron como 25 La destrucción de misiones franciscanas. Muy bien. Listas. Pregunta 2. ¿Qué crees que hubiera pasado en el Perú si la rebelión hubiera alcanzado otras zonas de territorio? No solamente la selva, sino si hubiera ido a la parte andina, la costa, todo ello. ¿Qué hubiera pasado? ¿Seguiríamos hablando en quechua? En quechua, no tanto, ¿no es cierto? Porque los españoles ya estaban aquí y ellos ya aportaron con su idioma, entonces esto se iba difundiendo. A ver, no solamente el idioma, nos vayamos, a ver, nos ponemos a pensar, si Juan Santos Atahualpa logró expulsar a los españoles de la selva, pero ¿qué hubiera pasado si en aquella época, para estos años, en 1742, Juan Santos Atahualpa hubiera expulsado totalmente a los españoles del Perú? Hubiéramos quizás logrado la independencia antes, ¿no es cierto? Porque la independencia del Perú todavía se logra años después, para 1824. Entonces, quizás hubiéramos logrado nuestra independencia antes, ¿sí? Entonces ponemos ahí. Hubiéramos logrado nuestra independencia antes de 1824, ¿sí? Hubiéramos logrado nuestra independencia antes de 1824. ¿Ya? Porque Juan Santos Atahualpa ya los hubiera expulsado a todos, pues, y esto se hubiera expandido, ¿no? Independencia antes de 1824, ¿ya? Ya, Miss. Muy bien, niñas. A ver, verificando el aprendizaje hasta donde lleguemos, ¿ya? Porque ya son las 6:12, ¿sí? A ver, fue un lugar donde se desarrolló la rebelión de Juan Santos Atahualpa. ¿Dónde? Tarma, Miss. Tarma. Ya, muy bien, ¿no? Tarma abarca lo que es la región Junín, ¿no? En la actualidad. Muy bien. Juan Santos Atahualpa fue educado por Jesuitas. quiénes? Por los jesuitas. Muy bien.
Ya. Juan Santos Atahualpa posiblemente fue un indio noble, ¿no es cierto? Un indio noble. Listo. La principal causa de la rebelión de Juan Santos Atahualpa fue contra la explotación colonial. muy bien, ¿no? Contra la explotación colonial hacia los pobres nativos. 5. Juan Santos Atahualpa expulsó del Gran Pajonal a los franciscanos. muy bien, a los franciscanos. Uno de los lugares 6. Uno de los lugares de explotación en el Gran Pajonal fueron los cerros de la sal. cerros de la sal. Muy bien, ahí donde existía oro, ¿ya? Todo eso. Muy bien. Fue una A ver, forma de exigimos más. Fue una forma de trabajo que pretendía eliminar Juan Santos Atahualpa. La mitad. Muy bien, la mitad. Ya, la mitad. Proponía un gobierno Muy de bien. Juan Santos Atahualpa proponía un gobierno. los incas. Muy bien, que regresaran los incas. 9. Una de las consecuencias de la rebelión de Juan Santos Atahualpa fue el retiro de los franciscanos. muy bien, del Gran Pajonal. 10 y la última, con esto terminamos. Las estrategias utilizadas por Juan Santos Atahualpa se llamó Guerra de guerrillas. guerra de guerrillas. Esa estrategia que les decía, utilizar la selva como estrategia, a ello se le denomina la guerra de guerrillas. ¿Ya? Entonces, ahí terminamos. ¿Sí? Muy bien, mis niñas. A ver. Ahí culminamos. Observen el CIA web, ahí les voy a estar mandando información o un video importante para la siguiente clase que ustedes tienen que analizar, observar para que participen también y sepan más o menos de qué vamos a tratar, ¿sí? Muy bien, eso sería todo. Cuídense, hasta la próxima, niñas. Chao, cuídense. Chao. Cuídense. Chao, que Dios las bendiga. Usted también, Miss.